pequeña presentación de Carlos, aunque muchos de ustedes tal vez ya lo conocen. El doctor Castilla es profesor y doctor en letras con mención en lingüística en la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Tiene un máster en estudios europeos medievales, textos, imágenes y contextos, que llevó a cabo en la Universidad de Santiago de Compostela de España. También es especialista en educación y TIC por el Ministerio de Educación de la República Argentina y realizó también una diplomatura en currículum y prácticas escolares en la Flaxo. Es profesor de grado en la Universidad Nacional de Tucumán y de posgrado en la misma universidad y también en otras universidades en carácter de profesor invitado. El doctor Castilla forma parte del núcleo de investigadores del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Hispanoamericanas Elena Rojas Mayer, de la Universidad Nacional de Tucumán, y es investigador en proyectos acreditados ante la Secretaría de Ciencia, Artes e Innovación Tecnológica de dicha universidad también. Sus intereses de investigación, bueno, ya los conocen un poco, si no, no estarían aquí, pero bueno, giran en torno sobre todo a la relación de la lengua con las ideologías y las construcciones sociales y políticas, y el doctor Castilla es integrante del grupo de estudios Travesías Discursivas a 500 años de la primera circunnavegación del mundo. También es editor responsable de la revista de investigaciones lingüísticas y literarias de dicho instituto y es autor de numerosas publicaciones académicas nacionales e internacionales. Le damos entonces la bienvenida oficialmente a Carlos Castilla, quien hoy nos deleitará con la conferencia titulada El largo brazo del imperio, traducción, ideología y poder, España siglo XIX. Muchas gracias a todos por acompañarnos y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Rubén. Quiero agradecer, bueno, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan del otro lado del océano. Antes de comenzar, agradecer a Laura, a María Laura y a Rubén y en ellos también a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba por esta invitación, por haberme considerado para participar de estos encuentros, y también decirles que parte de esta investigación, si bien conforma un núcleo de otras investigaciones que ya hice precedentemente, están ligadas ahora con una serie de actividades vinculadas con la revisión, la edición y traducción de textos y sobre todo de textos del siglo XVI, textos latinos del siglo XVI, y ahora estamos trabajando con la profesora María Jesús Benítez, también de la Universidad Nacional de Tucumán, precisamente en la preparación de la carta de Maximiliano Transilvano, que es uno de los autores que voy a tomar como ejemplo, como referencia, en uno de los puntos de esta exposición. Este trabajo se hace en el marco de un proyecto PICT de Nación que se llama Los confines del imperio, viajes, agencias y tensiones, Río de la Plata y Patagonia entre los siglos XVI y XVIII. Bien, dicho esto, creo que podemos empezar con la presentación. Bueno, como ya les dije, estábamos charlando al comienzo con María Laura y con Rubén. Vamos a ir presentando estos aspectos con la idea de que surja luego la discusión, la charla. El objetivo va por ese lado, ¿no? Bien, entonces voy a comenzar la presentación. Creo que ahí se está viendo, ¿no? Ahí está bien. Muy bien. Eso es perfecto. Bien, entonces decirles que en esta oportunidad les propongo recorrer algunas escenas vinculadas con la dimensión histórica e ideológica de la traducción en la España del siglo XIX. Por supuesto que asumimos de antemano que este campo de estudio es un campo amplio y complejo, tanto por la diversidad de textos y lenguas que se traducen en la España decimonónica.
Para organizar de alguna manera esta exposición, he pensado estos 5 momentos. Bueno, el primer momento, la presentación, un acercamiento muy general a, a esta situación, digamos, de la traducción en la España del siglo XIX, con algunas generalidades que nos sitúen en este contexto. Luego, en el segundo momento, comentarles parte de este marco, este punto de vista teórico que va a orientar las lecturas que vienen a continuación, para luego centrarme en algunos textos, sus traductores y esos entornos de escritura, de producción y los entornos de traducción de esos textos. Luego voy a abordar algunas escenas, algunos segmentos textuales para abordar algunas estrategias en torno precisamente a estos problemas que voy a ir planteando a lo largo de los puntos anteriores. Estas escenas las he llamado de esta manera: el llamado Nuevo Mundo en los textos de Pedro Mártir de Anglería, Matar, Asesinar y Morir, también en Pedro Mártir de Anglería, y algunas consideraciones sobre indios y gigantes en la carta de Maximiliano Transilvano. Finalmente, ofrecer algunas conclusiones que, más que conclusiones, esperan generar un espacio de debate, de discusión, de puesta en común, bueno, lo que surja en este momento. Bien, entonces, continuando con la exposición, y habiendo dicho estas pequeñas palabras al comienzo, podemos decir en líneas generales que como parte del proyecto político y cultural de la Europa Ilustrada, en la España del siglo XIX, como sucede en gran parte de Europa, se traducen los clásicos literarios, los textos científicos, los clásicos y los modernos, y en este campo, sobre todo de los modernos, en donde podemos rastrear y enumerar una serie de textualidades que se refieren a un gusto por algunos escenarios exóticos, el gusto por los viajes, las descripciones geográficas de tierras lejanas, reales o imaginarias, la literatura vinculada con hechos más o menos históricos, entre muchos otros intereses de la época. En este contexto también podemos marcar otro fenómeno cultural y social que consideramos importante, y que es la aparición y la difusión de la prensa escrita, en la que también se publican traducciones al estilo de folletín, hecho que abre aún más el abanico de los circuitos de distribución y circulación de textos traducidos. Acá en la diapositiva traigo algunos trabajos de investigación que dan cuenta de esto y que recogen numerosas observaciones sobre precisamente la práctica de la traducción en la etapa que estamos indagando. Creo que son fundamentales la relación acerca de este periodo, de este campo, que hacen Francisco Lafarga y Luis Pechenot en su historia de la traducción en España y en el libro Creación y Traducción en la España del siglo XIX. Y también contribuyen a este escenario o a dilucidar acerca de este escenario este texto de Juan Jesús Saro, 10 estudios sobre la traducción en la España del siglo XIX. De la lectura de estos trabajos podemos plantear al menos estos 3 rasgos en forma general, ¿no? Por un lado, un eje de debate entre la traducción y creación que se desarrolla, en lo que podemos llamar una puja por la marca de la individualidad y la posibilidad del mérito o del demérito, que se traduce en términos, por ejemplo, de ganancias económicas. En este sentido, los autores nos ponen en situación en la que la traducción precisamente
ocupa un lugar ancilar, que es el tercer punto que pongo ahí, y que de alguna manera se traduce también en las posibilidades de trabajo, ¿no? De estos traductores, digamos, entre comillas, porque no existe hasta entonces la idea del traductor como profesión. Y estas prácticas, digamos, la podemos leer también en términos de Riquet, cuando nos plantea esta praxis de la traducción como un pacto de fidelidad y una sospecha de traición. Bien, relacionado con esto, el punto 2, podemos decir que en esta época no hay una noción de traductor y de traducción como una práctica regulada, establecida, como acabo de decir, en forma profesional, sino que, bueno, quienes traducen son los que tienen de alguna manera el conocimiento de las lenguas, pero también el conocimiento disciplinar de lo que se traduce, ¿no? Entonces tenemos personajes, clérigos, médicos, militares, políticos, que asumen este rol de traductor. Y en este contexto aparecen también, o están también, los propios escritores, a los que se considera como mediadores hiperespecializados. Y, y en este contexto, precisamente, ese rasgo de hiperespecialización, o el rasgo, o lo que decía anteriormente, ¿no? El hecho de ser clérigo, médico, o sea, de pertenecer a un determinado circuito o círculo académico, son los elementos, son los rasgos que permiten la legitimación de esa palabra, la legitimación de esa praxis de traducción. Bien. En este contexto, y hecho estos apuntes, estas anotaciones así como muy generales, es oportuno, me parece que es oportuno decir que me aparto un poco de estas cuestiones más generales para hacer foco en una zona poco explorada de la traducción decimonónica en España, y se trata precisamente de la traducción de textos latinos escritos en el contexto del descubrimiento, la exploración y la conquista de América entre los siglos XV y XVI. Son escrituras y textualidades que resultan fundantes de una lectura y de un modo de traducir ese nuevo espacio, ¿no? Estamos hablando en el contexto del siglo XV, fines del siglo XV y el siglo XVI. Esas escrituras recogen toda una serie de tensiones en las que el eje de las disputas territoriales, las consideraciones de los humanistas sobre ese espacio geográfico otro, y sobre ese otro sujeto, sobre ese otro sujeto o no de derecho. Pienso, en este sentido, que diversas razones, sobre todo ideológicas, han favorecido este cono de sombra sobre estos textos y las prácticas de traducción, entendida como decisiones estratégicas que afectan no solo la capa superficial, sino también las estructuras profundas de sentido. Se trata, pues, de pensar una práctica de traducción favorecida o regulada por la corona española en pos de sostener un relato que privilegia una versión de los hechos, para sostener de esta manera una hegemonía simbólica en el contexto particular del siglo XIX. En este sentido, sostenemos que una traducción no es única, ni perfecta, ni acabada, sino que atiende a diversos intereses y objetivos que se construyen históricamente. En este sentido, entendemos que cada traducción es un proceso cultural que pone en escena textual el juego de miradas sobre el mundo. En este juego de miradas se establece la puja entre discursos emergentes y discursos hegemónicos, y a ese juego nos atrevemos a jugar como lectores especialistas. Propongo una llegada a los textos en el intersticio del sentido que nos dejan ver algunas brechas entre las expresiones escritas en la lengua latina y las expresiones ofrecidas por los traductores decimonónicos.
Para ello nos detenemos entonces en la presentación y en el análisis de algunas escenas enunciativas en donde la tensión entre el texto latino y las versiones españolas dan cuenta de operaciones discursivas que borran u ocultan la dimensión polémica del original latino del siglo XVI, y para ello desplegamos nuestra mirada en algunos fragmentos de las décadas de Pedro Mártir de Anglería y en algunos fragmentos, en un fragmento de la carta de Maximiliano Transilvano. Bien, dicho esta presentación general de este entorno global, por decir de alguna manera, y la restricción de hacia dónde dirigimos nuestra mirada, pasamos entonces a desarrollar el segundo momento o el segundo punto que tiene que ver precisamente con nuestro enfoque teórico. Bien, para ello asumimos la perspectiva comunicativa, entendiendo los textos latinos como eventos verbales, la escritura de las décadas y de la carta y la traducción de ambas ponen al investigador ante una serie de problemas relacionados con la práctica de la escritura y con la práctica de la traducción. Estos problemas nos han llevado a considerar aspectos vinculados con la producción misma de los textos fuente. Los problemas que están enumerados hacia la izquierda son problemas de orden textual que tienen que ver con la estructura, estrategia del texto, la morfología, la sintaxis, la semántica, las estructuras esquemáticas y retóricas que conforman ese texto. Luego podemos decir que hay algunos problemas en torno a las motivaciones, es decir, pensar en el por qué y para qué un sujeto escribe y en el por qué y para qué un sujeto traduce. Y en tercer lugar, algunas reflexiones o algunos problemas en torno al contexto. Para abordar estos problemas, asumimos dos líneas teóricas o dos líneas de reflexión. Por un lado, el concepto de contrato de comunicación de Patrick Charodot, que sostiene la posibilidad de ligar hechos del lenguaje con determinados fenómenos psicológicos y sociales, es decir, con fenómenos que se producen a nivel del sujeto y del contexto, con el fin de poder aprender esto que él denomina la construcción psicosociolingüística del sentido. Desde una perspectiva ética y profesional, en nuestra mirada actual, el traductor, en cuanto intérprete, es co-constructor de sentido, o si se quiere, busca reescribir el texto, recuperando, en la medida de lo posible, los sentidos propuestos por el escritor. El contrato de comunicación está concebido por Charodot como un espacio de restricciones y un espacio de estrategias. En el espacio de restricciones encontramos algunos rasgos como los componentes vinculados con las coordenadas contextuales, la finalidad, la identidad o el estatus de los sujetos, mientras que en el espacio de las estrategias daría cuenta de aquellas maniobras de que dispone el sujeto para concretar su propósito. Se trata de un abanico de opciones que hacen que la escritura y la traducción sean percibidas como legítima, como creíble, como persuasiva. Ese contrato de comunicación permite la puesta en escena del discurso o la configuración verbal de un proyecto de escritura concebido por un sujeto, escritor o traductor, en relación con un destinatario, lector. Este proyecto de escritura se considera como un encuadre de referencia que permite al sujeto, escritor y traductor, resolver cómo tomar la palabra, es decir, cómo legitimar su discurso, qué tipo de relación establece con el lector, de qué manera otorga credibilidad o capta la atención del destinatario y de qué manera organiza su asunto. Bien, en segundo lugar, recuperamos estas propuestas de
Sinaída Iowaska, que sustenta lo que se denomina el principio de cooperación. Nos dice esta investigadora que el traductor está dialogando, según terminologías de Bastian, con dos interlocutores, el autor del texto original y el destinatario del texto meta, y por consiguiente tiene que cooperar con los dos. Nos dice la autora, una traducción nunca debe entrar en contradicción con el programa conceptual del autor del texto de origen, es decir, que no debe dar lugar a falsas implicaturas, o sea, aquellas que no se desprenden del texto original y que debe recoger aquellas implicaturas que sean relevantes para el programa conceptual del texto original. Este principio de no contradicción es el fundamento de la práctica de la traducción. Bien. En este sentido, entonces, el enfoque semiolingüístico y el enfoque comunicativo nos llevan a poner la atención en el texto en cuanto resultante de una práctica discursiva, dado que puede interpretarse como un escenario en donde los actores co-construyen sus roles. En este sentido, interpretamos la escritura de los textos del siglo XVI y las traducciones del siglo XIX como emergentes de una particular situación discursiva y consideramos el texto mismo como ese espacio que nos permite, desde una mirada crítica, poner nuevamente en escena a los actores históricos y sus gestos. Bien. Dicho esto, entonces, pasamos al tercer momento, que tiene que ver precisamente con la presentación de estos autores y de estos textos. Como les dije, los dos autores que voy a trabajar o a los que voy a proponer esta aproximación son Pedro Martí de Anglería y Maximiliano Transilvano. Pedro Martí de Anglería es un humanista italiano que, cansado un poco de la vida en Italia, y porque no encontraba trabajo, podemos decirlo así, decide por un consejo ir a la corte de los Reyes Católicos y allí encuentra, digamos, su lugar como protonotario real y confesor de la reina Isabel, es decir, va alcanzando un alto posicionamiento dentro de la escala social, ¿no? En el sentido de la cercanía que tenía con el poder. El texto que nosotros, o los textos que nosotros vamos a explorar, es el texto del año 1511, publicado en 1511 en Sevilla, que se llama Oceane Decade, y que luego se reedita con algunos agregados en el año 1516 con el nombre de Orbe Novo Decades en Alcalá, y en el año 1521 también hay una edición en Basilea con el nombre de Nuper sub Caroli Repertis Insulis, etc. Y luego de la muerte del autor, de Pedro Mártir de Anglería, se hace otra edición de 1530. En realidad, los avatares del texto han sido mucho mayores, en el sentido de que fue traducido mucho durante el siglo XVI y XVII y en varias lenguas, pero solamente acá yo presento los textos hasta 1521 que fueron publicados durante la vida del autor. Los otros textos posteriores son reediciones o con algunas modificaciones de esos textos previos. Bueno, y por otro lado, también dentro de ese mismo escenario, tenemos a Maximiliano Transilvano, que, como saben, o les cuento, es secretario de Carlos V, que bueno, a quien el emperador envía en varias misiones de tipo diplomático, y tenía también como función principal el registro de los acontecimientos que iban sucediendo a nivel de la relación, bueno, a nivel de
a nivel de todo lo que es la política imperial. En ese contexto, Maximiliano escribe una carta al obispo de Salzburgo, y esa carta se conoce con este nombre, fue publicada en 1523 y es conocida con este nombre, ¿no? De Moluccis Insulis, bueno, etc. Y en esta carta se relata precisamente el derrotero de Magallanes, que termina, bueno, con la vuelta, con la primera circunnavegación del mundo. Bueno, ya sabemos que después de fatídicos hechos, vuelven solamente unos pocos marineros y al mando del Cano, ¿no? Bien, esto es la presentación de los textos. Veamos qué tienen en común o qué hallo en común entre estos dos escritores, entre estos dos autores. Por un lado, la legitimación de su escritura por su estatus en la corte, el conocimiento del latín y la cercanía con el poder secular y con el poder eclesiástico. En este sentido, como ya he anunciado, tanto Pedro Mártir como Transilvano escriben sus cartas a las principales personalidades del entorno político secular y el entorno político eclesiástico. Los papas, los cardenales, es decir, esos son sus interlocutores. Por otro lado, tenemos el formato de carta, es una textualidad que permite o que abre, es un texto permeable al entramado del discurso, en el que se pueden incorporar muchas posibles subformatos textuales. Y de esa manera, en el modo carta, por decirlo de alguna forma, se podían ir articulando el relato de las hazañas castellanas, la descripción geográfica, la narración de escenas anecdóticas, los detalles cartográficos, etnográficos, aspectos relacionados con la localización de los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos decir, como rasgo característico, que es una escritura bajo el signo de lo que históricamente se llama el cálamo ocurrente, que es decir, ese correr de la pluma, y lo que da una idea al leer los textos de una simultaneidad del acto de escribir con los acontecimientos que se relatan. También podemos decir que ambos escriben en ausencia, ellos no son testigos directos de los hechos, sino que recuperan los relatos de otros, relatos narrados en castellano o en otras variedades lingüísticas de la península, y que ellos codifican en la lengua latina. Ese es un problema, un problema también a considerar, pero que no lo vamos a tener en cuenta en este momento, en esta charla. Y es importante también mencionar que ambos son recuperados en las grandes colecciones de relatos y documentos para la historia de España. Bien, avanzo un poquito más rápido. En cuanto a las traducciones, Pedro Mártir de Anglería es traducido por Joaquín Torres Asensio en el año 1892, en el contexto de la celebración del cuarto centenario, y ahí les pongo los datos de la primera reedición latina, que también está a cargo de Joaquín Torres Asensio, y la primera traducción en una colección que se llama Fuentes Históricas sobre Colón y América. Pedro Mártir de Anglería, del Real Consejo de Indias, agregado constantemente a la corte de los Reyes Católicos y primer historiador del descubrimiento del Nuevo Mundo. Bien, por su parte, a Maximiliano Transilvano lo traduce Martín Fernández de Navarrete en 1837. Esa traducción, que asumimos que la hace él porque en ningún momento declara que él es el traductor, pero sí es él el que la incluye en esta colección con el número, en la colección de la relación escrita
Maximiliano de Transilvano, de cómo y por quién y en qué tiempo fueron descubiertas y halladas las Islas Molucas. Como les digo, en esta colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, con varios documentos inéditos concernientes a la historia de la Marina castellana y de los establecimientos españoles en Indias. Bien, avanzo un poquito más para detenerme ahora en esas escenas y en esas estrategias de las que había dicho que iba a hablar un poco más. Bien, una de esas escenas tiene que ver con este concepto que les puse aquí, que es el llamado Nuevo Mundo. Esto nos pone ante un problema. Bueno, este problema está enfocado en un fragmento o en algunos fragmentos del texto de Pedro Mártir de Anglería. Y el problema que plantea la obra de Pedro Mártir de Anglería es que se difunde con el nombre de Décadas del Nuevo Mundo. De esa manera fue la forma en que Joaquín Torres Asensio consignó en su traducción de 1892, y a partir de entonces se ha mantenido esa tradición en todas las ediciones españolas hasta la actualidad. Sin embargo, nosotros vemos que en relación con la denominación del espacio tematizado en estos textos, aparecen distintas formas de hablar sobre el texto, ¿no? Las Oceania Decas, de 1511, de Orbe Novo Decades, 1516, y de Nuper sub Carolo Repertis Insules, similque insularon moribus, etc., de 1521. Bien, esto nos pone ante la disyuntiva de pensar, bueno, ¿en qué parte del texto dice Nuevo Mundo, no? Porque parece ser que el sustantivo equivalente de mundo es el sustantivo orbe. Entonces, nos conviene explorar qué significa orbis. En el caso de Pedro Mártir de Anglería, se actualiza una acepción ligada con el campo semántico vinculado con las dimensiones de la circunferencia de la Tierra. Orbis es la palabra que se utiliza para designar en general al globo terráqueo, y desde la cosmografía medieval es el término especialmente frecuente para nombrar una parte de la Tierra emergida, es la parte habitada por el hombre y que se conoce como el Iocúmene, es decir, la casa del hombre, ¿no? Para comprender mejor por qué consideramos que Pedro Mártir de Anglería prefiere Orbis Novus, precisemos estas concepciones geográficas mirando algunas imágenes que nos permiten anclar esta propuesta dentro del programa conceptual del autor, ¿no? Aquí les presento el mapa mundi, en la imagen más grande, el mapa mundi de Macrobio. Ustedes ahí pueden ver la gran masa terrestre conocida en la parte superior del mapa. Luego esa línea central que es el océano y las tierras sugeridas en el sur del globo, ¿no? Sobre todo por esta idea de que todo lo que se encuentra en el norte se debe replicar en el sur, ¿no? Bien, y al lado, para que veamos otro tipo de concepción del espacio geográfico, les presento un mapa mundi árabe, copiado en 1087, perdón, y ahí podemos ver cómo la cosmovisión estaría, para nuestra mirada, invertida, porque Asia es lo que está hacia arriba, perdón, África es lo que está hacia arriba, y Asia y Europa están en la parte de abajo de la circunferencia. Esa línea que se ve como un gancho, digamos, en la parte superior, sería el río Nilo. Como para que ustedes vean las concepciones dominantes en el entorno en esta época, ¿no? Bueno, con esto queremos decir, con estas imágenes, que queremos puntualizar que no se había concebido aún la posibilidad de que existan otros territorios como los territorios americanos, y menos aún que se tratase de una masa continental nueva. En todo caso,
era posible la existencia de islas en lo que se llaman las antípodas. Por eso vemos que en los textos siempre habla de descubrimientos insulares, nunca, o en estos textos que estamos explorando, nunca habla de continente, ¿no? Las reales dimensiones del globo eran inciertas, lo cual producía también un terreno de incertidumbre en la posibilidad o no de circunnavegarlo. Esta dimensión del globo también tenía que ver con la posibilidad de pensar si las costas de Asia estaban cerca o muy lejos de España, ese extremo oriental del Orbis Terrarum. También considerar inciertas las dimensiones de la isla de la Tierra, es decir, de la superficie de lo que emergía, ¿no? Y en ese sentido también pensar que gran parte de los hemisferios norte y sur eran tenidos también como escenarios acuáticos. ¿No? Y en este sentido, pensar en estas denominaciones del texto, ¿no? Donde habla de océano, de islas, es mucho más coherente con este programa conceptual de la época que con la idea de un nuevo mundo que es posterior. Bien, en este sentido no solo podemos ver estos textos que les he mostrado, sino también referencias intratextuales. Voy a pasar rápidamente, solamente con este ejemplo. En el prólogo, Pedro Mártir dice algo así: la divina providencia preservó el conocimiento de la desconocida extensión del mar occidental, es decir, immensae vastitatis occidentalis oceani, desde que decidió dar forma al universo hasta nuestros tiempos, en los que ha sido revelado para ti, poderosísimo Rey, bajo los felices auspicios de tus abuelos maternos. Él está hablando a Carlos V, Carlos I de España. Bien, existen muchas otras referencias intertextuales que nos permiten pensar en este escenario como un escenario acuático o insular, más que como la idea de un nuevo mundo, ¿no? Paso rápidamente a este otro eje, que es el de matar, asesinar o morir. Y acá me detengo en algunas escenas truculentas de parte de ambos bandos, digamos, españoles e indígenas. Sin embargo, en la traducción, esas escenas o esos aparecen con significados diferenciados y muchas veces atenuados. Para hacer foco en eso, he seleccionado estos pares de verbos: interemere, trucidare, interfecere y consumere. Bien, veamos los ejemplos concretamente. En esta escena, fíjense cómo Joaquín Torres Asensio traduce estos verbos, ¿no? Me interesa sobre todo esos que están marcados, interemere y trucidatur. Los nuestros fueron derrotados, mataron al segundo del capitán Ojeda, Juan de la Cosa. Los compañeros de Ojeda mataron al indígena que ya no pudo disfrutar de su amada esposa. Bueno, está un poco recortada, pero la idea es para ver cómo juegan, ¿no?, estos verbos. Si bien interemere es sinónimo de matar, trucidatur tiene un componente mucho más violento y sin embargo es traducido también por matar. Quizás acá no tenga mucha relevancia, pero veamos en el siguiente ejemplo, donde vuelve a aparecer el verbo trucidare. Por lo cual, en muchas partes los indígenas, leo la traducción de Asensio, a cuantos de los nuestros se encontraban descuidados, los asesinaban con rabia y como si ofrecieran sacrificios a Dios. Entonces, fíjense cómo para la acción, cuando son los indígenas los que realizan esta acción, el verbo se carga de estos... el verbo ya no es matar, ya no se traduce como matar, sino como asesinar, ¿no? Y se carga de estos valores semánticos, ¿no? Asesinar tiene que ver con una acción hecha con premeditación, alevosía, engaño, etc. Mientras, vuelvo a la diapositiva anterior, cuando son los españoles los que matan al indígena, solamente pone lo mataron, es decir, no lo... Sonaría distinto si pusiéramos lo asesinaron, ¿verdad? Bien.
Otros ejemplos, pero no voy a avanzar en eso. Y sigo con, con el último fragmento, que es esta consideración sobre indios y gigantes en la carta de Maximiliano Transilvano. Allí podemos ver que el texto presenta en algunas secciones, sobre todo en la travesía por la zona del estrecho, de lo que será luego el estrecho de Magallanes, algunas descripciones y anotaciones metalingüísticas que el traductor pasa por alto o reinterpreta. Aquí las piezas léxicas que he tomado son los sustantivos indos del latín y gigantes que aparecen en la traducción española. Bien, les pongo acá, perdón que no haya hecho la transcripción, pero bueno, precisamente eso es lo que les comentaba que estamos haciendo con la doctora Benítez, todo el proceso de transcripción y, bueno, de fijar el texto. Ahí está una copia del texto de la edición de 1523 y leo la traducción de Fernández de Navarrete. Vieron algunos indios que andaban por la ribera cogiendo de las conchas que por allí había, los cuales eran de muy valientes cuerpos, como gigantes, y andaban vestidos de pellejos de animalias fieras. Su color era algo tostada y morena, más de lo que el sitio de aquella tierra y región requería y demandaba. Yo lo que quiero hacerles ver es cómo toda esta parte que está en la diapositiva subrayada o pintada no está en el texto, ¿no? Que es toda una explicación de por qué se les llama indios a los habitantes de esta región. Dice algo así, porque se les llama indio, se les llama indos a todos los indígenas, o sea, los nacidos en las tierras, en estas tierras incógnitas, en estas tierras desconocidas. Entonces, esa explicación metalingüística no está en el texto traducido por Fernández de Navarrete. Y a su vez, Fernández de Navarrete introduce esta idea de los gigantes cuando en el texto latino no aparece, simplemente que dice que son procer, que son robustos, y longitudinis, es decir, de gran estatura, pero no usa la palabra gigante, ¿no? Sino que es el traductor el que introduce ese concepto en el texto. Sí hace referencia a que son más o menos, su apariencia es la de 10 palmos, es decir, unos 2 metros aproximadamente, pero hace también una descripción, en la descripción referencia que su altura se veía como elevada por todos esos elementos de pieles y ropaje que usaban para cubrirse. Bueno, con estos ejemplos, ya para ir cerrando, entendemos que en estas traducciones que hemos presentado, la elección de una determinada equivalencia léxica en el español o su omisión está estrechamente ligada con una ideología que sustenta el proyecto celebratorio de la empresa colonizadora de España en América. En el marco de ese programa de escritura, el traductor desdibuja algunos aspectos vinculados con las culturas aborígenes y con la interpretación que de ellas hicieron los propios europeos en los siglos XV y XVI, especialmente aquellos detalles que desde la mirada decimonónica resultan contradictorios con el discurso hegemónico al que escriben sus traductores. Y ya para ir cerrando, bueno, podemos afirmar entonces que en el ámbito de estas traducciones por encargo de la corona española durante todo el siglo XIX, estas traducciones fueron una herramienta del Estado para seleccionar, jerarquizar o desdibujar los hechos vinculados con un proceso colonial. La traducción, pensada como una herramienta del discurso dominante, supone desde nuestra perspectiva el interés por rastrear esos intersticios del discurso en donde lo ideológico se muestra y así devela el gesto de ese largo brazo del imperio colonial que se extiende no ya en el espacio geográfico perdido, sino en el espacio discursivo. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Sumamente interesante. Y cómo se pone de manifiesto la manipulación, ¿no? Que es como una corriente, digamos, teórica bastante más moderna, pero que ya antiguamente bueno, se ponía de manifiesto en estas traducciones, ¿no? Así que, bueno, eso, muchísimas gracias. No sé si hay alguien del público que quiere hacer algún comentario. En el chat no hay comentarios, así que si quieren pueden directamente activar los micrófonos y, bueno, comentar o preguntar o lo que deseen. Yo empezaría dando las gracias a Carlos por abrirnos y mostrarnos la comunicación, además, en un mundo que para nosotros a día de hoy es desconocido, si bien forma parte de nuestra historia. También nos hace reflexionar un poco sobre el concepto de traductor, traidor, que no es nuevo, ¿no? No lo hemos sacado a relucir en los últimos años con los nuevos estudios de traducción, sino que dar a conocer una visión concreta, al final podemos poner de manifiesto que es algo característico, sobre todo la comunicación bélica, ¿no? Son siempre a favor de esas hazañas. Eran, por así decirlo, campañas de marketing tradicionales. Me gusta muchas veces pensarlo así. Claro. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante. Bueno, yo espero que se haya podido entender porque la verdad que es mucho material, muchos elementos y bueno, al final he suprimido algunos de los ejemplos porque ya nos extendíamos bastante en el tiempo y prefería dar lugar a, bueno, a esta interacción. Veo que hay alguien que ha levantado la mano. Sí, Fabián levantó la mano, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante la charla y la comparación de los textos originales en latín con las traducciones. Pero más que de la traducción, me quedé con una duda sobre el proyecto que están llevando a cabo. No sé si entendí mal. ¿Están transcribiendo el texto latino? ¿Están para proceder a la publicación de ese texto latino y además del texto original en una traducción que van a hacer usted y Benítez es la profesora, la doctora Benítez, sí, de la ONT? Ah, sí, la conozco. ¿Esa es la idea de hacer una publicación bilingüe? Sí, nosotros estamos trabajando como eje del proyecto la zona del Río de la Plata y la Patagonia. Entonces hemos empezado por esa zona del texto que describe precisamente o que narra el trayecto de Magallanes desde el Río de la Plata hasta el cruce del estrecho, ¿verdad? Sí. Entonces sí, el proyecto va por ese lado. O sea, tiene muchas líneas de trabajo, somos varios profes e investigadores que estamos abordando distintos textos y distintas líneas de trabajo, pero nosotros con María Jesús estamos, sí, en ese sentido, tenemos eso que les mostré, es una captura de la edición de 1523 de Colonia, que es la edición Príncipe. Ese mismo año se publican otras 3 ediciones en Roma, otras 2 ediciones, perdón, una en Roma y otra en París, y estamos trabajando en eso, ¿no? Ahora estamos como en la etapa de lectura, ya tenemos hechas las lecturas del texto en latín, tenemos algunas aproximaciones de traducción, borradores de traducción, que estamos también cotejando con otras versiones que ya hay traducidas, que un poco eso es lo que nos lleva, ¿no? Ver que esas versiones a las que accedemos son en un lenguaje muy modernizado en el sentido de aligerado en algunos aspectos, y no da cuenta de muchas cuestiones vinculadas con las tensiones que se producen. Yo, por ejemplo, solo traje ahora esta cuestión de la descripción, ¿no? de los habitantes de la Patagonia y cómo la traducción ya lo carga con un sentido construido, ¿no? Y sin embargo el texto es como volver a ese espacio de incertidumbre. El texto siempre se maneja con términos y expresiones que van diseñando un espacio geográfico y la descripción de esas personas, de esos sujetos, siempre con términos dudosos, o sea, se va configurando así, y eso es lo interesante de volver al texto fuente,
que nos permite ver esas, no sé si fisuras, pero esos matices, ¿no? Que el texto ya traducido y las versiones que nos llegan es como un bloque, que ya, bueno, la narración y por ahí no le interesa, por ejemplo, al propio Navarrete ya no le interesa la explicación de por qué le dicen indo a los indios, o sea, es como que ya tiene asumidas determinadas cuestiones el traductor y entonces no lo incluye en el texto, ¿no? Entonces, bueno, estamos así es una etapa como de sentarnos y mirar escenas y escarbar en esas escenas. Y bueno, María Jesús Benítez es especialista en todo ese tema de los viajes y viajeros, sobre todo del estrecho. Así que bueno, estamos armando ahí un trabajo en equipo bien interesante con la idea de publicar esa versión, ¿no? Ah, perfecto. Sí, 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 no sabía si había entendido cuál era sí. digamos, la meta final, aunque en el medio haya todas estas Claro. desviaciones y tan interesantes de comparación con traducciones, con diversas traducciones anteriores, ¿no? Previas. Gracias. No, por nada. Gracias, Fabián. Carlos, yo respecto de esto que estabas explicando recién, quería saber si esa eh, propuesta de traducción a la que ustedes van a llegar y que van a publicar, va a ser una traducción anotada, digamos, con comentarios sobre las otras Sí. traducciones que ya existen y demás, o... No hemos pensado en hacer la referencia a las otras versiones, a las otras traducciones, pero sí las anotaciones que justifiquen por qué nosotros elegimos esa construcción, esa perífrasis para decir lo que está dicho en latín. Y en ese sentido creo que sí, de alguna manera, sin decirlo, también estamos dialogando con las traducciones a las que ponemos un poco como en tela como de en juicio, jaque, por ¿no? decir, Sí, como en sí, jaque, sí, exactamente. tal cual. Igual no es todo el texto, que eso es lo particular que tiene cuando uno aborda, o lo interesante de este abordaje, que son precisamente zonas conflictivas, digamos, del texto que tienen que ver con momentos conflictivos de los hechos narrados, por decirlo de alguna manera. Entonces, es como una constante, ¿no? Que ya venimos percibiendo con las décadas de Pedro Mártir, ahora en el texto de Transilvano, que precisamente la tensión en la traducción da cuenta de una tensión, digamos, política, por decir algo de alguna manera, en el propio texto, ¿no? En los propios hechos narrados. Tensiones de las que los escritores daban cuenta en su momento, o sea, no era monolítico, no era homogéneo. Pedro Martí, bueno, las décadas de Pedro Martí son mucho más extensas, dan mucho más material en ese sentido, pero él todo el tiempo está dudando, es así, no es así, usa distintos verbos que van en latín, que van como configurando ese terreno de la indefinición, ¿no? Porque por ahí dice él, bueno, eso que dicen que puede ser un continente, pero la traducción pone el nuevo mundo o el continente directamente. Entonces, Claro. borra esa marca, digamos, de época, por decirlo, que, bueno, por esto que yo les digo, ¿no? Que era como que iban escribiendo simultáneamente, por decirlo, si puede existir esa idea de simultaneidad, pero no había tiempo de procesar demasiado los hechos, entonces ellos recopilaban los testimonios y sobre eso hacían su escritura, que eso es otro tema, es decir, otro eje, ¿no? O sea, ellos ya hacen un proceso de De selección selección, claro. Y de y interpretación. de interpretación, porque tenemos la interpretación cultural que hacen los testigos que han viajado, digamos, los marineros, porque hacen toda una interpretación en códigos de su cultura que llevaban en relación con esta cultura hubo estos escenarios nuevos. Ellos ya lo codifican de alguna manera en su lengua castellana o de las otras variedades de los que viajaban y, y la transmiten a estas personas, ¿no? Y estas personas, Pedro Martí, Maximiliano Transilvano, las codifican en latín, ¿no? Que eso también es un tema, el hecho de que las codifiquen en latín como lengua de cultura, como lengua internacional,
también hay ahí una cuestión interesante, ¿no? Perdón, claro, porque ahí hay un acto de traducción previo, claro, del que tenemos certeza, pero ningún indicio. Es decir, no sabemos cómo habrán comunicado, con qué palabras en claro. español esos viajeros a los escritores de los textos en latín. Entonces hay como un acto de traducción oculto, invisible, ¿no? La traducción del texto latín al castellano sería lo que se llama en inglés back translation, una traducción para atrás, ¿no? Un volver como al idioma original, pero sin tener ese texto original, y también es una traducción en segundo grado. Claro. Muy, muy interesante. Además de que, no sé, a mí me interesa particularmente la literatura de viajes y supongo que a cualquier persona de Argentina la literatura concerniente al sur argentino y esos territorios de los que no se sabía demasiado, ¿no? Sí. Así es. Estoy pensando también, yo enseño literatura inglesa en la literatura de viajes, del descubrimiento, ¿no? De todas las crónicas que se hicieron. A veces aparecen alusiones en los dramas, en las tragedias y dramas de Shakespeare, por ejemplo, alusiones a esas, ¿no? Al Nuevo Mundo, a esos lugares alejados del centro de Europa. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta o algún comentario que quieran hacer, aprovechando que Carlos está acá en directo. Yo creo que Rubén había dicho algo, pero no sé si le contesté o lo obvié. No me acuerdo. Era más una reflexión así un poco distanciada, simplemente que al final decía que esa visión que tenemos del traductor fiel, que no solamente no se ha respetado en los últimos años, como si hubiéramos descubierto, sino que es algo ya más característico quizás de una comunicación bélica hace un montón de años, y lo comparaba igual un poco al marketing, ¿no? Es decir, al marketing que hace una cierta monarquía para destacar un poco, ¿no? El marketing un poco actual, haciendo una comparación un poco muy, muy paralela, pero una reflexión así un poco más... Claro, y sobre todo en en estas colecciones oficiales de texto, por decirlo de alguna manera, que son como el respaldo de la historia de España, ¿verdad? La colección de viajes, la colección de los documentos relacionados con el viaje de Magallanes. Entonces, el investigador, que eso también es algo que nos preocupa, en el sentido que el investigador no va al texto fuente. El investigador confía en esas colecciones que están, bueno, porque además está todo el material junto en un solo lugar, en un solo espacio, que es el libro, digamos. Entonces, es como un trabajo hecho, que, bueno, que está bien, pero tendría que facilitar el acceso a una información. Bueno, en estos juegos, ¿no? De la información, qué se dice, qué se calla, cómo se dice, ese ya también es otro problema, ¿no? Al que nos enfrentamos. Totalmente, esa monovisión un poco del mundo, porque además muchas veces quien tiene poder es quien puede hablar, ¿no? Quien alza la voz, así que muchas veces se queda esa otra parte de la orilla quizás apagada, que muchas veces no sabemos qué ha pasado, no sabemos también un poco la visión de los hechos, pero muy interesante, Carlos. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, si ya no hay más comentarios ni nada, damos por finalizado este encuentro entonces. Agradecemos una vez más a todos los asistentes, a Carlos por haber confiado en este espacio y habernos tan generosamente ofrecido este tiempo. Y bueno.